Buenas noches, una preguntita. ¿Se visualiza la diapositiva? ¿Ya? Buenas noches, ¿alguien me escucha? Hola. Sí se escucha. ¿Se visualiza la diapositiva? Sí, también. ¿Sí? Ah, ya. A ver. Buenas noches a todos los presentes, ¿me escuchan? Sí. Buenos, señores Sí, sí se profesionales, escucha. señores profesionales de la salud, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy día pues vamos a retomar las clases que habíamos dejado de tener la semana pasada por el Día de la Amistad y el Día del Amor. Y si quieren hacer un acto, quisieron tener algún compromiso, algún compartir, sea ya en el aspecto laboral, familiar, ¿no? Bueno, sí, sí lo compartí. Sí, bacán, chévere, bien. Bueno, sí, una preguntita, ¿sí logran ver la diapositiva, no? Hola, hola, Sí, sí se ve. ya, muy bien. Señores, vamos a empezar ya la clase porque es una clase que nos toca llevar esta vez tema de lo que es planeamiento estratégico, presupuesto público, programas presupuestales, como siempre la ronda de preguntas y respuestas. Yo quisiera que esta clase sea bastante dinámica y haya participación de ustedes, porque esta es una parte fundamental en toda institución, toda entidad pública que ustedes pues, tengan bajo su dirección, ¿ya? Entonces, yo quisiera preguntarle a los presentes, ustedes profesionales de la salud, si tienen alguna definición de lo que es un planeamiento estratégico, de lo que es un presupuesto público, o de lo que es un programa presupuestal.
¿Nadie? ¿Nadie participa? Bien, miren, ustedes saben de que toda institución pública, sea eh, una institución hospitalaria, sea un gobierno local, o un gobierno regional, cualquier ente público, ellos se estructuran, se manejan en base a lo que es un presupuesto público, ¿ya? Y ese presupuesto público está concatenado, está vinculado, está relacionado a lo que es el planeamiento estratégico. ¿Cómo así? Eh, Vamos a ir a verlo por partes, ya porque tenemos planeamiento estratégico, tenemos presupuesto público, y dentro del presupuesto público tenemos lo que llamamos los programas presupuestales, las metas presupuestales, etcétera. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a tratar el tema de planeamiento estratégico. Entendamos que todo esto del planeamiento estratégico es todo un marco normativo, ¿ya? Que encapsula la visión que tiene el país hacia adelante. En este caso, el país pues tiene una visión ya hacia el 2050, pero vamos a ver qué y quiénes están a cargo de toda esta visión macro de un Perú, ¿no? En todos sus niveles del Estado y en todas las actividades que se realizan en el país, ¿ya? Entonces, por eso ustedes saben de que existe una institución llamada CEPLAN. Ese plan es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Ustedes una de sus instituciones o entidades donde laboran, habrán escuchado pues dentro de sus compañeros de trabajo administrativos y hay alguien que se encarga del planeamiento, dicen, hay un planeamiento estratégico. Y esa persona que se encarga de ver el planeamiento estratégico, nada más y nada menos que tiene que adecuarse a la normativa. Está centralizada, direccionada y normativamente dada por el Centro Nacional de Planeamiento. ¿Qué es el CEPLAN? Dice ahí, el CEPLAN es un órgano o es un organismo técnico especializado que ejerce la rectoría efectiva del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, conduciéndolo de la manera participativa, transparente y concertada, contribuyendo hacia el mejoramiento de la calidad de vida de la población y desarrollo sostenible en el país. Miren, el CEPLAN, en realidad todo lo que está enmarcado en el CEPLAN son documentos, son herramientas de gestión, donde está determinado todo lo que normativamente el Perú quiere hacia adelante. Y este CEPLAN está adscrita al ministerio o al Consejo de Ministros, a la presidencia del Consejo de Ministros, a la PCM, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de ese plan, hablamos de un documento, indudablemente que es técnico, ¿no? En el cual se establece toda la planificación estratégica en un país. ¿De quién depende ese plan? De la PCM, nada más que la presidencia del Consejo de Ministros. Miren, planeamiento estratégico, ese plan tenemos ya actualmente en Perú, tenemos Perú 2050, un plan estratégico de desarrollo nacional, ¿ya? Entonces ustedes van a ir escuchando una serie de términos, una serie de documentos que se desprende de este órgano rector que es ese plan. Ahora, ustedes dirán, ¿qué es un plan estratégico de desarrollo nacional? Miren, el plan de desarrollo estratégico nacional es un instrumento de planeamiento estratégico
Cuando hablamos de planeamiento, hablamos de planificación, ¿ya? Y tiene como objetivo, dice, la acción del Estado en sus tres niveles de gobierno: gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local. Y a ello lo une la sociedad organizada, en este caso los gremios y el empresariado, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de alcanzar un desarrollo sostenible y armónico en el país. O sea, esa es su visión que tiene el plan, mire, estratégico de desarrollo nacional al 2050. Ya antes existía pues al 2030, ahora no. Actualmente el documento es al 2050. Entonces, ustedes, profesionales de la salud, tienen que ya estar inmersos, hablar ahora de un plan de desarrollo, plan estratégico de desarrollo nacional al 2050. Cuando ustedes hablen de ese plan, ustedes le dirán, pues, que son documentos que lo que busca es un desarrollo sostenible y armónico a nivel nacional en todos sus niveles de gobierno, todas las asociaciones gremiales, también del empresariado, en la parte privada. Miren, el planeamiento estratégico, como ustedes lo pueden visualizar, ya el planeamiento estratégico está así. Ustedes, si ustedes lo buscan, ¿cómo se llama? Ingresan a la página del CEPLAN, ustedes van a encontrar el Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Nacional 50, y van a encontrar esta carátula que se estoy presentando. Y ustedes dirán, también vamos a ver la parte normativa del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Es importante que ustedes sepan, tengan una visión general de lo que, de cómo el Estado se estructura a través de sus documentos, no solamente del Plan de Desarrollo Nacional, sino también de los planes concertados regional, planes de desarrollo locales también. Entonces, como ustedes pueden ver, esos documentos que existen, por ejemplo, a nivel de gobierno regional, plan de desarrollo regional, también a nivel de distrito, gobiernos locales, que es el plan de desarrollo local, están enmarcados, concatenados con el plan estratégico de desarrollo nacional. Entonces, desde ahí viene direccionado las políticas establecidas en el Estado para con el Perú de aquí al 2050. Y esto ha sido establecido a través del Decreto Supremo 1088, que es parte del marco normativo que ustedes van a encontrar. Miren, aquí en el Decreto Supremo, ya 95 del 2022, es un decreto supremo donde aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2050. Y dentro de ello, estamos viendo, hay una disposición transitoria dentro de este decreto supremo, que es la tercera disposición transitoria, donde es importante, lo he resaltado ahí porque es importante todos conocerlo, que habla sobre la articulación de los planes estratégicos con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2050, donde dice: todas las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico articulan sus planes estratégicos a los objetivos nacionales, objetivos específicos y a las acciones estratégicas previstas en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, aprobado mediante el artículo 1 del presente decreto supremo. Los sectores formulan y aprueban su plan estratégico sectorial multianual, se llaman lo popular PESEN, articulados al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2050, en un plazo no mayor de 330 días calendarios. Bien, miren, aquí hay palabras, hay términos que hay que tener en cuenta.
Cuando hablan de sectores, y yo la vez pasada en una de las exposiciones, habíamos dicho que sectores les llaman a los ministerios, ¿ya? Entonces, cada ministerio, cada sector, salud, educación, tienen un PESE, es decir, un plan estratégico sectorial multianual. Lo que es salud tiene su propio plan, lo que es educación tiene su propio plan. Entonces, esos planes que nos está mencionando este dispositivo legal, no dice que están enmarcados al CEPLAN, no dice que están enmarcados al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿ya? Entonces, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, en un hospital, puede ser de salud, entonces, ¿a qué planes estamos hablando? Estamos hablando al PES en salud, es decir, a un plan estratégico de desarrollo sectorial, ¿no? Multianual, que es el sector salud. Cuando trabajamos, por ejemplo, para el gobierno regional en uno de sus centros hospitalarios, entonces nos adecuamos al plan de desarrollo regional, que es un documento también que tiene eh, como base el plan estratégico de desarrollo nacional. Son una serie de instrumentos que ya están estandarizados, que ya tienen predeterminados sus objetivos, ya tienen predeterminado toda la estrategia, la planificación, tanto eh, se puede decir presupuestal como en las brechas que va a coberturar durante de ese año, durante esa visión al 2050. También tenemos acá lo que es de este documento, la visión del Perú en 2050. Miren, este documento dice que al 2050, dice, somos un país democrático, respetuoso del Estado de Derecho y de la institucionalidad, integrado al mundo y proyectado hacia el futuro para garantizar su defensa de la persona humana y de su dignidad en todo el territorio nacional. Bueno, también nos habla de la identidad, también nos habla de que somos un país constitucionalmente unitario y descentralizado, y también nos habla de un desarrollo inclusivo. Esa es su visión que tiene el Perú al 2050. Posteriormente, dentro de ese plan, de ese documento que ustedes pueden tener acceso cuando vayan a la página del plan, ese documento del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional tiene 5 puntos importantes, desarrolla 5 puntos vitales de cara al 2050, donde nos dice, uno, el primer punto es, las personas alcanzan su potencial en igualdad de oportunidades y sin discriminación para gozar de una vida plena. Así lo dice, ¿ya? Pero dentro de todo esto que lo desarrolla, nos dice cosas importantes. Nos dice, el Estado garantiza una educación pública y privada, inclusiva, integral y de calidad de todos los niveles y modalidades. ¿Ya? Esa es una de las cosas importantes. Habla de la educación. El Estado te garantiza la educación. Otro tema importante dice que el acceso al ciudadano y a la atención pública de la salud es universal, dice, equitativo, oportuno y de calidad con un enfoque intercultural en todo el territorio. ¿Ya? Y posteriormente, también lo dice, la familia es el espacio fundamental del desarrollo integral de las personas, donde se interiorizan los valores y donde se fortalecen la autoestima y las habilidades de los niños, niñas y adolescentes. Miren,
En este primer punto, de repente en el momento en que ustedes decidan investigar un poco más, vayan al documento que les he dicho anteriormente, dentro de este punto van a encontrar más cosas, ¿no? Pero considero que esas son las vitales dentro de este aspecto: educación, la salud y la familia. Eh, pues se avisora al 2050 un país unido, un país que cuente con una educación de calidad y una atención en la salud que sea universal, que sea intercultural. Esos de ese, esos términos son de mucho significado. Ustedes sabrán que en el Perú somos, pues, tenemos costa, sierra y selva, tenemos una cultura diversa, formas de vida diversas, y el Estado busca llegar a todo, tanto en la salud, en la educación. Pero primordialmente, y a mí me pareció muy importante, el tema que este documento ha considerado al Perú como un espacio fundamental a la familia. Entonces, ¿por qué considera la familia? Porque está claro de que no puede haber desarrollo sin valores. Los valores se cultivan en la familia. Entonces, el Estado también está avisorando de que las familias se deben estar fortalecidas. Y hoy en día, en la realidad, vemos que es una debilidad el tema de la familia, no está compenetrada, ¿no? Entonces, eso hace que también afecte el desarrollo, el progreso de un país. Por eso, este documento ha recogido que no solamente la educación nos sacará adelante, no solamente la salud nos dará pues un país fuerte, con personas que puedan desarrollar sus capacidades y habilidades, sino que también considera que la familia es parte de ese desarrollo. Por eso es importante este documento. Estuve la vez pasada leyendo este documento, y de verdad me pareció importante porque no pensé que iban a tomar a la familia como parte de este desarrollo integral y de este progreso del Perú de cara al 2050. Cuando hablamos de la gestión sostenible, este es un segundo aspecto importante que está contenido en el documento. Hablamos, lo dice, una gestión sostenible de la naturaleza, medidas frente al cambio climático. También, acá nos dice que la educación e investigación ambiental, así como la participación responsable e informada del sector privado y de la sociedad civil en la toma de decisiones ambientales. Se regula, dicen, las actividades extractivas con elevados estándares ambientales, promoviendo el diálogo, la participación ciudadana y la consulta previa a los pueblos originarios. Se gestiona eficientemente los recursos hídricos para el uso nacional, apropiado, equitativo y sostenible. Se desarrollan mecanismos de producción y hábitos de consumo sostenibles y se incentiva una eficiente gestión de residuos sólidos. Miren, eh, lo que estamos leyendo ahorita es parte de lo que se ve a nivel de todas las entidades. En todas las entidades, y especialmente pues, en el sector salud, pues existe este tema de los residuos sólidos. Presupuestalmente se designa valga la redundancia, un presupuesto específico para ello. Y así como los hospitales también están en las entidades municipales, en entidades regionales, el tema del residuo sólido. También se habla ahí de la consulta previa. Ustedes habrán visto por las noticias
que cuando sucede un problema de naturaleza, pues, extractivo, ¿no? Con la minería, en este caso ilegal, que se da en la parte de la sierra, entonces siempre se forma una comisión para que exista el diálogo, ¿no? Pero esa dinámica entre formar la comisión multisectorial y para la coordinación, para la reunión, para establecer un mecanismo de diálogo con la población, a eso se llama lo que es la consulta previa, a ese mecanismo, ¿no? A ese mecanismo se llama lo que es la consulta previa. ¿Por qué? Porque no se pueden hacer, el Estado actualmente, sea una entidad privada o pública, no puede realizar actividades extractivas sin previo comunicación, sin previo diálogo, sin previa prácticamente autorización de las personas que viven en el lugar o alrededor cercano a ellos. Entonces, eso se ve ya desde ahora. Ya hace unos años atrás se empezó con el tema de la consulta previa. Hay una normativa también que señala algún procedimiento para ello. Entonces, de aquí al 2050, el Estado persiste seguir en ese tema porque lo ha considerado de que es fundamental para el desarrollo. Eso es en la parte ambiental. O sea, teniendo en cuenta de que el Estado es un país pues, con una capacidad extractiva enorme, ¿no? Y que la misma capacidad extractiva, ese desarrollo económico que puede dar, también puede causar daños ambientales. Y es por ello de que he considerado estos 5 aspectos importantes para el planeamiento estratégico, es el tema de la gestión sostenible de la naturaleza y medida frente al cambio climático. Bueno, frente al cambio climático, casi el Estado peruano no hace mucho, no tiene una política mucho de prevención, ¿no? Tiene todavía unas políticas débiles respecto a la extracción de los recursos. Entonces, aspiramos a que en 2050, pues, las instituciones estén fortalecidas y se pueda ver realmente un trabajo de sostenible a nivel del ambiente. Otro aspecto importante, miren, ustedes van dando cuenta, primero hablamos de las personas, ¿ya? Hablamos de las personas, nos dice. Luego hablamos del ambiente. Posteriormente estamos del desarrollo sostenible como empleo, ya hablamos del trabajo, prácticamente, ¿no? Persona, ambiente, o sea, el medio donde vive y luego el medio donde se desarrolla para el tema laboral, empleo digno y armonía en la naturaleza. En esta parte es importante tener en cuenta lo que nos dice este documento. Dice, el Perú diversifica su producción, incentiva la industria, la manufactura y el sector servicios, impulsa la asociatividad de las pequeñas unidades productivas urbanas y rurales, les brinda una asistencia técnica, promueve la innovación de tecnologías y fomenta el desarrollo, etcétera. También en un segundo párrafo importante, fomentamos, dice, así dice, fomentamos un marco propicio para la inversión privada, nacional y extranjera, que genera empleo digno, así como la capacitación continua de los trabajadores y políticas de reconversión laboral. Entonces, claro, y nos sigue narrando, ¿no? Eh, pero principalmente ustedes, de lo que puedan leer ahí, ustedes se dan cuenta cuando hablamos de Perú diversifica su producción. ¿Qué tiene eso? Tiene que ver con la parte económica, cómo el Perú invierte, cómo el Perú usa sus capacidades naturales que tiene para poder mantener una economía sostenible en el tiempo. Nos habla de la
promoción del empleo, nos habla de la promoción de los pequeños empresarios, o en este caso las pequeñas empresas, nos habla de una asistencia técnica, de un acompañamiento, o sea, cómo el Estado se está avisorando de aquí al 2025 con un acompañamiento técnico de inversión. Y también nos habla de la inversión nacional, la inversión privada y extranjera. Es decir, ¿por qué privada y extranjera? Porque existe inversión nacional que viene del erario público, es a través del gobierno central, gobierno nacional, o gobierno regional y gobierno local. Privada, porque los privados también hay existen empresas privadas en el Perú que son nacionales y también que son inversiones extranjeras. Cuando habla de empleo digno, eh, hace unos años atrás ha habido pues marchas también por el tema del empleo, e inclusive por el tema de la pandemia se cambiaron varias modalidades de empleo, muchos perdieron su trabajo. Hubo prácticamente una obligación por parte del Estado de sostener eso, pero no estuvo preparado. Se crearon varios vacíos respecto al crecimiento laboral. Entonces, eh, a través de este documento al 2050, busca que el empleo sea digno, busca que el empleo sea de calidad, busca que el empleo tenga ingresos suficientes y que ese empleo sea sostenible en el tiempo. Entonces, bueno, es lo que el Perú, es un documento en el cual el Perú está avisorando de aquí al 2050. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, todas las políticas que actualmente realiza el Estado, todo el marco normativo o dispositivos legales que realiza en materia laboral el Estado, lo hace en base a estos documentos que tiene establecido. ¿Ya? Luego seguimos. El cuarto aspecto importante, una sociedad democrática, pacífica, respetuosa de los derechos humanos y libre del temor de la violencia. Bueno, esto es una parte que nosotros podemos estar relacionados y lo vemos actualmente, ¿no? Porque pasamos por una crisis política y esa crisis política pues ha llevado a poner un poco al hilo, al extremo, a nuestra democracia. También se ha visto afectados los derechos y ha habido violencia. Entonces, el Estado, el Estado dice, nosotros somos un país respetuoso de nuestra Constitución y los tratados y los convenios internacionales que hacen el Estado. Ya también dice la democracia y el Estado del Derecho garantizan la autonomía de los poderes. Hay una parte también que nos habla, que nos dice el diálogo, la concertación se ha institucionalizado en el Estado y entre las organizaciones, tanto políticas como de la sociedad civil, los gremios empresariales, en base al respeto y tolerancia. Entonces, miren, ¿qué más ejemplo podemos tener de toda esta situación, de esta convulsión que hemos tenido en meses, que hemos tenido en diciembre, que hemos tenido en enero? Entonces, por eso es que todos los hechos que se dan están contemplados en este plan estratégico. Claro, no consideran que debe haber violencia, consideran que no debe haber, consideran que nos debemos a un marco normativo, constitucional, de un respeto irrestricto a ello. Entonces, hoy en día podemos ver que es una debilidad que tenemos. ¿Gracias a qué? Gracias a los temas políticos, a las decisiones más que todo que hacen los políticos.
Y tenemos un quinto aspecto importante, donde dice el Estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado que garantiza una sociedad justa e inclusiva, sin corrupción y sin dejar a nadie atrás. ¿Qué nos dice esta parte importante de este punto? Dice, la gestión del Estado se basa en la ética y en la vocación de servicio al ciudadano. Se da a través de una carrera pública, revalorada y meritocrática. Sus políticas se planifican y se articulan a un nivel sectorial e intergubernamental y están alineadas al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Dice que es una gestión moderna que usa intensivamente las tecnologías de la información para transparentar la información pública y acercarse a los ciudadanos. Y es eficaz y eficiente, brindando servicios públicos adecuados, oportunos y de calidad que aseguran la igualdad de oportunidades. Para ello, las instituciones públicas cuentan con altos niveles de aprobación. Miren, todo lo que se dice acá como es una visión, es lo que buscan estas personas que han elaborado este instrumento, este documento. Es un Estado que se basa en la ética y en la vocación del servicio ciudadano. Señores profesionales de la salud, hablamos de ética y vocación de servicio. Cuando hablamos de ética, pues tiene que ver con la persona misma. La ética no es más que las acciones, las personas, son actos que realiza una persona y que nos definen como tal. La vocación de servicio también, o sea, las personas, todos servidores que trabajan en el sector público, dicen servidores, específicamente en el tema de la salud, ustedes como profesionales médicos, que aparte de su tratamiento práctico, es la vocación lo que los mueve a ustedes a estar, desempeñarse, realizar sus actividades profesionales, sus habilidades, sus capacidades. Entonces, esto nos lleva un poco a repensar las cosas. Claro, nos dice un Estado moderno. Y la modernización va en camino, ¿eh? Porque hoy ya hemos visto el Sistema Integrado de Administración Financiera, el SIAP. Ya hemos visto lo que es el SIGA. Ya hemos visto lo que es los módulos web. Cómo toda la información del gasto público se registra en un sistema, en un software, que es de fácil acceso, donde todas las operaciones quedan registradas. Entonces, el Estado, poco a poco, va modernizándose con respecto a la tecnología, a la información pública, de todos sus gastos. Les hablo más o menos en los 90, 95, 98, las autoridades locales cargaban sus cheques, sus bolsillos. Cuando realizaban un gasto, ellos sacaban el cheque, los llenaban, los daban para que vayan a comprar. No había SIAP todavía. Cuando se genera el SIAP, se anula ese tema, ese procedimiento. Y ya los números de cheques empiezan a registrarse en ese módulo. La vez pasada se había indicado. Pasa el tiempo y ya el Tesoro Público prohíbe que se emitan cheques, salvo excepciones. Entonces, hoy en día, si una entidad pública quiere pagar los servicios de alguien, ¿qué le pide? Le pide su código de cuenta interbancaria, CCI, lo registra en el sistema y a partir de ahí comienza a hacer o realizar todos los abonos.
las planillas de igual forma. Entonces, por ejemplo, eso que les digo que es un ejemplo, eso es parte de la modernización del Estado. Cómo ha pasado de estatus, de un contexto a otro contexto. Y la información que está sistematizada, antes lo hacíamos en el módulo SIAP, en el Sistema de Implementación Financiera que todavía hay, pero ahora la parte contable, la parte presupuestaria, todos esos reportes del estado financiero que se realizaban, por ejemplo, en ese software, ahora se realiza a nivel web. Entonces, y así la aprobación de los devengados, la aprobación de los compromisos, la aprobación de los girados, también actualmente se realizan a nivel web. Ya no existen claves, unas claves dinámicas que llegan a tu correo. O sea, eh, ha habido este, una mejora en ese aspecto a nivel de tecnología, a nivel de la... Cuando se habla de transparencia, esta tecnología nos permite ser transparentes. Esta tecnología nos permite obtener la información cuanto se requiera, es más oportuna. Descentralizado, ¿por qué? Porque existen gobiernos regionales, el Estado es un Estado unitario pero descentralizado, es un todo con varias regiones y presupuestalmente el Estado centraliza sus recursos para que en cada región, según su contexto, según su naturaleza, puedan realizarse las obras, las inversiones que éstas requieren. De una sociedad justa e inclusiva. Eh, bueno, estamos en ese camino de una sociedad justa. Se puede decir de repente puede ser al 100%, que sea justa, siempre van a haber las diferencias, pero eso es lo que basa, ¿no? Eso es lo que avisora este documento. Sin corrupción. Ese término sin corrupción se agregó en estos últimos años debido a lo que todos ustedes y yo pues conocemos, eh, porque ya es una situación que se ha ventilado y que ha hecho mucho daño al progreso, al desarrollo del país y aún más ha aperturado muchas brechas de pobreza, muchas brechas de necesidades, indistintamente al tema cultural, pero la afectación ha sido eh, cuantitativamente considerable. Entonces, como pueden ver, miren, este documento nos habla de la persona, nos habla de las personas, ¿ya? Nos habla de la naturaleza, es decir, así como la Constitución señala que la persona es la parte fundamental que está por sobre todas las cosas, pues también este documento pone a la persona por sobre todas las cosas, dice primero la persona, luego el ambiente, es el medio donde se desarrolla, posteriormente teniendo es la persona, teniendo el ambiente, tiene ya el desarrollo mismo de un progreso que es el trabajo, que se preocupa por la economía, que también que es que sea una sociedad democrática donde se puedan elegir, ser elegidos, que es el desarrollo mismo de un Estado. Entonces, a eso aspira este documento, Plan de Desarrollo, Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. Si bien es cierto, estos documentos son poco difundidos, en realidad estos documentos necesitan de mucho estudio, son poco difundidos. Quienes han llevado de repente su maestría en gestión pública lo han podido tratar estos documentos, estos planes estratégicos. Miren, ahora hablamos un poquito, vamos a tratar de tener conocimientos básicos al menos de la existencia de estos documentos
porque estos documentos se hablan en toda institución pública, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, estos tienen unos 5 elementos. Son una visión compartida y concertada del futuro, es decir, a dónde quiero ir como país, a dónde quiero ir, a dónde quiero llegar como país. Un lineamiento de política, es decir, ¿a qué se refiere con lineamiento de política? Lo que nosotros llamamos las políticas de Estado. Llega gobierno por gobierno, existe una política trazada, una línea vertical hacia un futuro que todos deben, gobierno que llegue, debe de complementarla y debe de adecuarse y debe de cumplirla. Tenemos prioridades en política, tenemos sus objetivos, comunicadores y metas, y algunas acciones de orden estratégico que permitan todos los objetivos. Este plan estratégico de desarrollo nacional tiene esos elementos. Y aquí yo quiero que ustedes visualicen esta tabla 1 que está en el documento, las definiciones de los elementos del plan estratégico, lineamientos, objetivos, las prioridades, las acciones inmediatas, ¿no? Están establecidos como hemos hablado anteriormente. Ustedes cuando en algún momento eh, puedan obtener un documento, por ejemplo, de su entidad a nivel de gobierno regional o de un sector sobre el planeamiento estratégico, ustedes van a encontrar estos tipos de tablas. ¿Ya? Van a encontrar este tipo de tablas. Pero este tipo de tablas van a estar relacionados, por ejemplo, si trabajan en salud, serán pues lineamiento de política de salud. Si trabajan en educación, será de educación. En transporte, en vivienda, saneamiento, construcción y todo eso, estos estarán establecidos en este tipo de tablas. Cuando se habla de lineamientos de política, construye grandes ejes. O sea, lo que no quiero ahondar en este tema porque eh, tendríamos que tener cosas más detalladas, pero mi intención es que ustedes sepan de la existencia de estos documentos, eh, de estas herramientas, de estos documentos de gestión que se aplican en todas las entidades del Estado, en todas, no hay excepción. Ya están mayormente complementadas a nivel de gobierno nacional y a nivel de gobierno regional. Estas políticas es una gran deficiencia que se dan a nivel de los gobiernos locales, la aplicación de estas políticas, la aplicación de estos documentos. Y, y de repente el desarrollo también de estos planes que han tenido al 2015, al 2005, al 2030, no se han dado, no han sido muy efectivos debido a que a nivel de todo el aparato estatal, no todos lo aplican, no todos lo cumplen. Y si lo hacen es por un tema meramente formal, no de cumplimiento, porque no existen muchas veces profesionales que se dediquen única y exclusivamente al tema del planeamiento, al estudio de estos documentos, a la elaboración de las matrices, a la elaboración de los objetivos concatenados con el desarrollo local, con el desarrollo regional y bajo la normativa, la visión, el parámetro establecido por el Plan de Desarrollo, Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Entonces, son documentos poco difundidos, pero son de vital importancia porque está escrito qué es lo que se quiere hacia adelante y los objetivos específicos. Me refiero a los objetivos que puedan tener los gobiernos regionales, los gobiernos locales, acorde a su contexto, acorde al lugar geográfico en que se desarrollan, deben estar enmarcados a este plan. ¿Y por qué existe este plan? Porque
Por ejemplo, toda la inversión pública, toda la inversión pública está enmarcado en el cierre de brechas. Y en el cierre de brechas, ¿por qué le llaman cierre de brechas? Porque según este plan, ha establecido de que para ese periodo de año ya no debemos tener, por ejemplo, si nosotros tenemos a nivel rural, no hay electrificación, todavía existe deficiencia o no existe electrificación, para ese tiempo ya todo debe estar electrificado. No puede dejar de faltar ese servicio básico. Entonces, ¿por qué les digo ese tema? Porque estos documentos de gestión no es de ahora, siempre han existido, se van actualizando conforme al contexto que se van desenvolviendo la misma, la misma, la misma sociedad que forma parte del Estado y cómo sus políticas van cambiando en el tiempo, pero las políticas fundamentales no. Por eso es que hemos visto anteriormente que hay 5 aspectos importantes: la persona, el ambiente, el trabajo, eh, el cumplimiento de las obligaciones y el tema del desarrollo de un Estado moderno. Bueno, hasta ahí es lo que yo básicamente puedo darles a conocer respecto a lo que es el planeamiento estratégico. ¿Ya? Y de ahí vamos a pasar a la parte del presupuesto. Pero quiero hacerles una pausa. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Señores profesionales de la salud, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Tenían algún conocimiento de la existencia de este documento? ¿O alguien puede decir si me están escuchando? De repente me he pasado una hora hablando y nadie me ha escuchado. Sí, pero está escuchando. Bien, miren, puede parecerles aburrida esta clase, ya esta exposición, pero, em, pero el tema es que estos documentos no nos dan para ser un poquito más recreativos, meramente son metodológicos, son conceptos, son visiones, el desarrollo de una visión, como lo que quiere el Perú en la costa, en la sierra, en la selva. Eh, Es un marco general que te establece toda una macroestructura para que todas las entidades, tanto en diversos niveles, sectorial, regional, local, puedan implementar estos documentos. Miren, no sé si ustedes durante su experiencia habrán escuchado, pues, su localidad, en su municipalidad, que dicen el plan de desarrollo local. Ustedes dirán, ¿qué es el plan de desarrollo local? No es nada más y nada menos que un documento, un instrumento que, que sintetiza lo que quiere ser ese distrito, esa provincia, de cara a un tiempo determinado. ¿Y cómo lo han hecho ese documento? Nada más y nada menos que lo han hecho sobre la base de lo que ha establecido el CEPLAN a través del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Al igual que los gobiernos regionales, también tienen su Plan Estratégico de Desarrollo Regional. Y los que trabajan en el sector salud, esa parte del sector salud está contemplados en esos planes. En esos planes están las políticas, los lineamientos, están los objetivos, están las prioridades, están las acciones estratégicas. ¿Ya? Entonces, como les digo, es un documento poco difundido, poco conocido, pero que es necesario que ustedes, como profesionales de la salud,
tengan conocimiento que existen esos documentos y que todo lo que está establecido, el gasto público en el sector salud, de todas las políticas que se establecen en el sector salud, están sobre la base de este documento que hoy ustedes están conociendo. Entonces, ahorita el tema a tratar es el presupuesto público. Miren, la parte del presupuesto público es de suma importancia eh, por las siguientes razones, no por un tema solamente de conocimiento y aplicación de todo ese marco, como puede ser a través del planeamiento estratégico, sino que ya el presupuesto público tiene que ver con la misma ejecución del fondo público. Yo la vez pasada, en una de las exposiciones, habíamos establecido de que un fondo público tiene una finalidad pública. No sé si ustedes recordarán cuando hablábamos de la finalidad pública, el tema de contrataciones del Estado, habíamos especificado ello, ¿no? Entonces, en términos prácticos, yo les digo, un fondo público tiene una finalidad pública. Es decir, yo tengo un presupuesto para invertirlo en la ejecución por ejemplo, de un ambiente hospitalario que puedo tener yo en mi región. Ese es mi fondo público, es decir, es la transferencia que te hace el sector para que tú puedas, ¿qué? Realizar, construir, en este caso, una instalación hospitalaria, ¿ya? Tu finalidad pública, la construcción de una instalación hospitalaria, que tiene por finalidad, que tiene por finalidad cerrar una brecha, de repente en una parte geográfica. ¿Por qué cerrar una brecha? Porque ese va a coberturar el servicio de salud que no existe de repente en esa parte geográfica. Entonces, a eso, en términos simples, es lo que llamamos un fondo público, una finalidad pública que cierra una brecha, es decir, una deficiencia, es decir, algo que de repente no existe en esa parte, porque las brechas pueden ser la no existencia como la deficiencia, por ejemplo, del servicio. Entonces, ahí hay que tener en cuenta eh, que el gasto público está relacionado al cerrar una brecha en, que es la satisfacción del bien, satisfacción de una comunidad o una parte geográfica de personas donde ellos viven. ¿Y por qué hay que tener en cuenta eso? Porque cuando yo tengo un fondo público destinado a una finalidad pública y ese fondo público no va a esa finalidad pública, sino que se destina, se desvía, se toma la decisión de que se haga otra, otro gasto respecto a ello, el funcionario público, el, el jefe del pliego, el director de un hospital o cualquier funcionario público que haya tomado esa decisión, nada más y nada menos que comete delito. Y ese delito se llama malversación de fondos. Y es un delito de tipo penal. Entonces, de ahí la importancia en que ustedes como profesionales de la salud ocupan cargos que administran recursos, que administran recursos y fondos públicos, es necesario que ustedes sepan de la importancia del saber manejar. Ya, eso es importante. Recuerden,
Manejar el presupuesto público no es nada más y nada menos que manejar el recurso, el fondo, las transferencias que están destinadas a un bien común, ¿ya? Y cuando esa transferencia, ese presupuesto se desvía, el funcionario tiene responsabilidad más que administrativa, responsabilidad penal, por lo, por lo que les he acabado de explicar. Entonces, miren, el presupuesto público, eh, el 6 de diciembre del 2022, eh, se publica en el diario El Peruano la ley 3158, la ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2023. Ustedes, se me viene ahorita, ustedes son profesionales de la salud, dentro de la ley del presupuesto público, hay cosas que están restringidas, hay cosas que están prohibidas, como por ejemplo, está prohibido los aumentos a los trabajadores nombrados, están en los trabajadores que están en la planilla, que son nombrados, está prohibido el aumento, señala en la ley del presupuesto, no se puede aumentar. Entonces, señores, eh, profesionales de la salud que ejercen la dirección de alguna entidad hospitalaria u otra entidad, tienen que tener en cuenta que eh, el presupuesto público ha establecido restricciones y eso lo pueden encontrar más o menos en el artículo 8, en el artículo 9 de la ley de presupuesto. ¿Ya? Entonces, por eso, ahí, mucha atención, mucha coordinación con tu responsable de presupuesto para que ustedes no puedan cometer ningún acto que contenga algún tipo administrativo, penal. Ahora, eh, ustedes entran a la página del MEF, en la página del MEF, ustedes podrán ir a lo que se llama transparencia económica, podrán ustedes verificar ahí lo que el Estado transfiere y lo que las entidades van ejecutando, ¿no? A nivel de gasto. Entonces, miren, el presupuesto público, ustedes, me imagino que han podido escuchar, no hay ingresos, no hay gastos, los clasificadores de gastos, los clasificadores de ingresos. Entonces, para que ustedes más o menos tengan una visión general de ello, tenemos aquí el presupuesto, tiene sus propios clasificadores, tanto de ingresos como de gastos. Y en los ingresos, ¿a qué se deben los ingresos? ¿Cómo puedo obtener ingresos? Los ingresos se deben a las ventas de servicios, eh, a las ventas de documentos, partidas, por ejemplo, en los gobiernos locales, en los centros hospitalarios, a veces de las citas médicas, eh, algún trámite administrativo que se tenga que otorgar ahí dentro de la institución. Y estos están contemplados en el TUPA, en el Texto Único de Procedimiento Administrativo. Ahí toda institución tiene su TUPA y están contemplados todos los servicios, bienes que puedan ellos vender y el costo de cualquier tipo de trámite. Entonces, todo clasificador está estructurado de esta manera, como lo pueden ver en la diapositiva, ¿no? En la diapositiva. Ustedes que también se constituyen como áreas usuarias, a veces ustedes les hablan sobre los clasificadores, pues ahora mírenlo, ya tienen más o menos una visión respecto a lo que es un clasificador. Tenemos acá los clasificadores de gasto, ¿ya? Y más o menos se estructura así un clasificador de gasto a nivel genérico, subgenérico y a nivel específica, que es todo esto. Pero también a nivel de presupuesto público se manejan las fuentes de financiamiento.
La fuente de financiamiento tenemos en el rubro 00, recursos ordinarios, más conocidos como RO. Creo que ustedes como profesionales de la salud han de haber escuchado el RO. También tenemos el RDR, que son los recursos directamente recaudados, en el rubro 9. Tenemos el rubro 19, los recursos por operaciones de crédito, conocido como el ROC. Rubro 13, donaciones y transferencias. Y en los recursos determinados tenemos el fondo común, el rubro 7, el municipal, el rubro 8, y el canon sobre el canon para impresiones y regalías, que está en el rubro 18. Mayormente en los temas hospitalarios trabajan con el recurso ordinario, para los que también con los RDR, para el nivel de gobierno regional que transfiere a un que transfiere a sus unidades ejecutoras, transfieren el RO, como también el rubro 18, pero que se llama Fondo de Compensación Regional. Así se llama ese fondo, así como existe el Fondo Común, existe el FONCOR, que es el Fondo de Compensación. Y este fondo de compensación regional está destinado a coberturar la inversión que puedan hacer en las instalaciones hospitalarias. ¿Ya? Entonces, ya saben, ustedes, profesionales de la salud, que trabajen de repente en un hospital o una instalación hospitalaria del gobierno, de un gobierno regional, cuentan no solamente con recursos 00, recursos ordinarios, que mayormente, ¿para qué vienen? Para coberturar el gasto del personal asistencial en hospitales. Esto significa a todos los profesionales de la salud, como también al personal administrativo que labora en esas entidades. Entonces, ya saben, el sector salud sean mayormente cobertura, toda su carga, la carga personal, sea asistencial como administrativo, y el pago de sus servicios básicos a través de la fuente de financiamiento de llamada recursos ordinarios, RO, rubro 00. ¿Ya? Y también tienen ingresos por RDR, que son ingresos propios que eran conocidos anteriormente. También los que trabajan en el nivel de gobiernos regionales tienen el rubro 13, donaciones y transferencias. ¿De dónde son las donaciones y transferencias? Son aquellas donaciones o aquellos recursos que transfiere el SIS. El SIS transfiere a su gobierno regional lo transfiere a sus unidades ejecutoras a través de esta fuente de financiamiento. Transferencia, recursos, que son donaciones y transferencias, en este caso, rubro transferencia. ¿Ya? Y el FONCOR, que es un fondo de compensación regional, que también se le asigna a los gobiernos regionales, los transfiere a sus unidades ejecutoras para inversión. En este caso, falta, falta este incremento de infraestructura, todo lo que tenga que ver con inversión médica, ¿ya? Lo realiza a través del rubro 18. Señores profesionales de la salud, hasta ahí lo que respecto al presupuesto. ¿Hay alguna duda? Miren, para preparar esta diapositiva, he tratado de colocarme en el profesional de la salud, propiamente dicho, ¿no? Lo que ellos de repente requieren o necesitan saber a efectos de poder desenvolverse mejor en la parte administrativa, ¿no? Funcional y organizacional de cada instalación hospitalaria. Entonces, si hasta el momento ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda.
Ah, ¿me escucharon? ¿No me escucharon? Necesito que por favor ustedes intervengan también para poder hacer de esto, de estas exposiciones algo satisfactorio. Están esperando la ronda de preguntas. Bien, entonces vamos a proseguir. Voy a dejar la parte última para la ronda de preguntas, porque ya nosotros estamos avanzando y es necesario ir complementando todo lo que hemos venido exponiendo hasta la fecha, de tal forma de que ustedes puedan también ver un crecimiento a nivel de su conocimiento y su aplicación, indudablemente, en los lugares donde ustedes laboran. Bien, vamos a seguir en el presupuesto público. Pero ya entramos a la parte, miren, dentro del presupuesto público, nosotros vamos a encontrar lo que es un programa presupuestal. Ustedes habrán escuchado también lo que es una meta presupuestal, ¿ya? Entonces, en el argot eh, cotidiano, cuando ustedes de repente son áreas usuarias y se han ido a hablar con los señores de abastecimiento, logístico, contrataciones, en la denominación, les habrán dicho, pues, doctor, licenciado, hay que afectarlo a la meta presupuestal. Entonces, siempre existen esos términos, ¿no? Meta presupuestal, cadena programática, programa presupuestal. Entonces, yo creo conveniente de que es necesario definir algunos términos puntuales nada más, ¿no? Puntuales, puntuales. Entonces, aquí nosotros le llamamos un programa presupuestal. Y el programa presupuestal nos dice que es una unidad de programación de las actividades de las entidades públicas integradas y articuladas. Se orientan a proveer productos para lograr resultados, objetivos estratégicos e institucionales que permiten optimizar la estrategia del PPR, es decir, el presupuesto por resultado, en el presupuesto público. Miren, hay un tema, una palabra esencial ahí: programación de las acciones en entidades públicas. Eh, a ver, aquí es eh, donde dice acá, donde dice, para lograr resultados subjetivos estratégicos e institucionales. Un programa presupuestal está relacionado con un objetivo nacional. Eh, Estos objetivos nacionales están relacionados con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Es decir, ustedes van a su sector salud y dicen, cero desnutrición, dicen, ¿no? Existe en el documento el tema de la disminución, de la desnutrición, y que debe haber, no debe existir ese tipo de brechas en el Perú. Si lo está, lo contempla este documento, el cual hemos expuesto hace un momento, lo contempla. Ahora, ¿qué hacemos? Dicen, no, ya está en letras, ¿qué hacemos? Hay que ejecutarlo, pero para ejecutarlo necesitamos presupuesto, necesitamos invertir en eso. Entonces, creo mi programa presupuestal, ¿no? El tema de la nutrición. Entonces, ustedes miren aquí en este cuadrito Excel, mucha atención, en este cuadrito Excel. ¿Qué dice acá? Programa número 1, programa articulado nutricional. ¿Está relacionado con un objetivo estratégico? Sí, está relacionado. Y estos programas que ustedes ven en este cuadro Excel, ¿ya?
en este cuadro Excel, son programas presupuestales que ustedes los van a encontrar en toda institución o instalación hospitalaria. Es decir, ustedes, señores profesionales de la salud, se acercan a hablar con su encargado o con el responsable del presupuesto público de donde trabajan y usted le dice, señor, por favor, ¿podría proporcionarme cuáles son los programas presupuestales en esta entidad hospitalaria? Se las va a dar y ustedes van a encontrar que justamente están estos programas presupuestales. Estos programas presupuestales terminaron hasta el 31 de diciembre del año pasado y que siguen, que de repente se vayan implementando para este año. Pero esos son los programas presupuestales que tenía. Esos programas presupuestales son ejemplos de una entidad hospitalaria. Programa articulado nutricional, salud materno-neonatal, la TBC, enfermedades o zoonosis, enfermedades no transmisibles, prevención, control de cáncer, reducción de vulnerabilidad, atención de emergencia por desastre, reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas, control y prevención de salud mental y productos específicos para desarrollo infantil temprano. Miren, todos estos programas. En resumen, nada más estos programas. Y cada uno de estos programas tienen un PIA, que ya también hemos hablado que es un presupuesto institucional de apertura, que ya también en las clases anteriores hemos hablado de que es un presupuesto institucional modificado, que es un compromiso, que es un devengado, que es un girado. Entonces, nos dice el hospital, un hospital X, dice, ¿no? Para su presupuesto de este año. Le voy a colocar un pequeño ejemplo. Cuando se formula el PIA, el presupuesto institucional de apertura? ¿Cuándo? ¿Este año? ¿2023? No. El PIA 2023 se formuló en los meses de junio y julio del 2022. ¿Ya? ¿Cuándo se aprueba un presupuesto? Se aprueba en el mes de diciembre. Así lo dice la norma. Entonces, para este 2023, ¿cuándo se ha formulado y se aprobó el presupuesto de su entidad donde ustedes trabajan? El año pasado. Se formuló en los meses de junio, julio, y se aprobó en los meses de diciembre. Si ustedes trabajan en una unidad ejecutora, ¿quién lo aprueba? El pliego. ¿Quién es el pliego? ¿Usted trabaja en un gobierno regional? El gobierno regional. El gobierno regional tiene varias unidades ejecutoras. Ejecutoras en educación, en salud, y en otros sectores también. ¿Ya? Entonces, ustedes ya saben de que el PIA se aprobó un año antes. ¿Cuándo se convierte en PIN? En presupuesto institucional modificado. Cuando mi PIA, mi apertura, si yo digo que tengo 100,000 soles para el programa articulado nutricional, en mi PIA, y de repente hay una transferencia para ese programa por 50,000 soles que se da este año en el 2023. Entonces, si yo tengo mis 100,000 más 50,000 que me han transferido, son 150,000. ¿Cuánto tengo de PIB? Tengo 150,000. Es decir, en esa columna se registra todo el presupuesto modificado. ¿Y qué lo modifica? Incremento o una disminución. ¿Ya? Entonces, ustedes ya saben que la fase del compromiso ya es la ejecución propiamente dicho del gasto. En el programa articulado nutricional, de repente voy a comprar hierro, voy a comprar hierro, entonces digo, ¿sabes qué? Necesito comprar hierro. Entonces, hago mi requerimiento, se va a la administración lo envía a logística, abastecimiento, ellos cotizan con las características TDR que estableció el área usuaria para comprar dicho bien. Entonces, ellos lo compran. Cuando hacen la estudio de mercado, lo comprometen, una orden de servicio, un contrato,
compran ¿cómo se llama? El proveedor trae el producto, lo derivan al almacén, el almacén envía un informe, la administración o el área logística un informe al área usuaria diciéndole que ya llegó el bien, que ya está en el producto, que necesita la conformidad. Si el área usuaria le otorga la conformidad, se realiza el tema del devengado. ¿Dónde se realiza el tema del devengado? En el área de contabilidad. Contando con el devengado y la conformidad respectiva, se pasa a la oficina de tesorería. ¿Para qué? Para que esta oficina realice el giro. El giro es una modalidad en el cual se abona, en el cual se paga, se elige la forma de pago. Eso es el giro. Se elige la forma de pago. Es abono, es a través de una carta, un cheque. Bueno, actualmente ya no se permiten los cheques. Todo es abono interbancario. Y cuando hablamos de los porcentajes que ustedes ven en la columna, hablamos, por ejemplo, cómo van avanzando en su ejecución. ¿Qué mido? ¿Mi PIN? ¿O mido mi devengado sobre mi PIN para que me salga un coeficiente en, porcentual de cómo voy ejecutando mi presupuesto mes a mes o durante el año? Más o menos es así que se mueve lo que es la ejecución presupuestal y lo que comúnmente se ve a nivel presupuestal. Entonces, así como todos estos programas están aquí, ustedes lo visualizan, tienen un presupuesto asignado para su cumplimiento. Ahora, me dirán, ¿y ahora qué es meta presupuestal? Llegamos también a lo que es una meta. La meta, dice, es una expresión concreta y cuantificable que caracteriza el producto, actividad o proyecto. Es decir, miren, yo tengo mi programa presupuestal articulado, así se llama, ¿no? Creo que lo pueden visualizar. Ya tienen acá, eh, y ustedes dicen, bueno, mi programa articulado nutricional tiene varios aspectos. En niños menores de año tal y en niños de tal a tal, ¿no? Por ejemplo, dos conceptos. Y a ese programa, a cada concepto se le asigna una meta presupuestal, es decir, un número, que ya lo establece el Ministerio de Economía y Finanzas. Por ejemplo, puede ser el 0033, por ejemplo, la meta, ¿no? La meta 33, que es nutrición a los niños que están menores de 5 años. Y esos 10.000, esos 100.000 soles que tenías como PIA en el programa presupuestal, de repente para la meta 30, tienes 40.000. Para la otra meta, como dije que tenían dos conceptos, dos metas, para la meta, puede ser la meta 32, un ejemplo, tienes 60.000. Entonces, ambos conceptos que constituyen una meta específica, ya específica, tienen un presupuesto asignado. Que si lo vemos desde el punto de vista de ¿cuánto tengo a nivel de programa? Tengo 100.000. ¿Cuánto tengo a nivel de meta en el mismo programa? Tengo 40 y 60. ¿Ya? Entonces, a eso le llamamos lo que es un programa presupuestal, que es algo que marca un objetivo estratégico muy general, muy generalizado, que está enmarcado con los planes de desarrollo estratégico nacional, ¿ya? Para la disminución de una brecha específica. Y dentro de ese programa presupuestal tenemos lo que llamamos una meta presupuestal, o dos metas o tres metas presupuestales puede tener ese programa presupuestal. ¿Ya? Entonces, cada una de esas metas, que son ya temas específicos, tienen un presupuesto asignado, que ambos, la suma de esas metas, dan lo que pueda tener el programa presupuestal. ¿Ya? Y también a ello, bueno, en los hospitales suele pasar de que siempre se nombra una coordinadora de los programas presupuestales. No sé si ustedes que trabajan en el sector salud, en sus hospitales, hay este tema, pero comúnmente se nombra o se designa a una persona encargada del cumplimiento de los programas presupuestales. ¿Por qué? Porque en el sector salud les exigen y tienen como meta la ejecución presupuestal de los fondos o de las transferencias en cada uno de los programas presupuestales. ¿Por qué?
porque mayormente los programas presupuestales se financian con el recurso ordinario, es RO, de la fuente de financiamiento, recursos ordinarios. Y esos recursos ordinarios tienen que ejecutarse al 100% al término del año. ¿Y por qué tiene que ejecutarse al término del año al 100%? Porque si no se ejecutan, esos recursos se revierten al Estado. No pasan con saldo de balance para el siguiente y volver a utilizar ese saldito que me sobró. No, no, no. Se revierten. Y al revertirse, ¿qué significa? Que tú no has sido eficiente al usar ese recurso en beneficio de ese programa presupuestal, que ese programa presupuestal tiene como finalidad satisfacer una necesidad, cerrar una brecha, que es que los niños se encuentren debidamente nutridos de tal año a tal año y de tal año a tal año. Entonces, si tú devuelves dinero, ¿qué significa? De que has dejado que exista desnutrición. Por eso los programas presupuestales siempre hay una estricta vigilancia de que se cumplan en su totalidad. Por ejemplo, tenemos acá que también en la prevención de la salud mental también tiene su presupuesto, también tiene sus metas específicas, y entonces ustedes, como profesionales de salud, tienen primordialmente la obligación de ejecutar todo el presupuesto que contengan en sus programas presupuestales. ¿Ya? Posteriormente, tenemos aquí, miren, las categorías presupuestales, los productos, miren, tenemos un programa presupuestal acá, ustedes pueden ver, programa presupuestal de articulado nutricional, ¿ya? Pero a la misma vez, tienen actividades. Cuando ustedes ven acá el 3003 14, es porque son actividades, dicen, atención, escúchenme, ¿eh? Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal. ¿Mm? Eh, en este caso, por ejemplo, solamente tiene una actividad en este hospital, ¿no? Tiene este tema. Y como pueden ver, tiene su PIA, ¿ya? Y tiene su ejecución. Es una forma de visualizar la ejecución presupuestal que tienen en esos centros de trabajo. Este es un ejemplo. También tienen el tema del programa presupuestal Salud Materno-Neonatal, tienen diferentes actividades. Una de esas actividades, por ejemplo, están los adolescentes que acceden a servicios de salud para prevención de embarazos, atención prenatal, y a la población que accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva. Tienen aquí, como pueden ver, varias actividades dentro de un programa, Entonces, como pueden ver, y cada una de estas actividades específicamente tienen una meta presupuestal y también tienen un PIA, tienen un PIN y tienen un compromiso. Miren, ustedes pueden ver en este cuadro cómo se ha ido evolucionando la ejecución presupuestal. Cómo ha avanzado la ejecución presupuestal. Dice que en esta actividad, por ejemplo, una actividad ha tenido de ejecución presupuestal el 89.5%. Eso significa que del presupuesto asignado a esa actividad, solamente han ejecutado el 89%. Esas columnas nos sirven para hacer una medición de la ejecución presupuestal respecto al presupuesto asignado a cada una de sus metas y del cual ustedes como áreas usuarias tienen la obligación de dar cumplimiento. Como les dije, ¿por qué? Porque son no cofinanciados, sino son financiados a través del recurso ordinario RO y que son plausibles de ser devueltos al Estado. Bien, entonces, espero de que acá tenemos, seguimos con los programas presupuestales que tienen a nivel del sector salud y tenemos también las actividades establecidas y su ejecución del mismo.
Bien, al respecto de esto, espero de que haya quedado claro la diferencia entre lo que es un programa presupuestal, una meta presupuestal, su ejecución y las actividades que tiene un programa presupuestal. Entonces, esta parte es importante porque es algo cotidiano que ustedes lo ven en el sector salud. Esto es algo del cual ustedes, como profesionales de la salud, y el coordinador comúnmente siempre les va a estar exigiendo que cada una de estas actividades que contienen un programa presupuestal se cumplan al 100%. Esta es una base de datos que es de un hospital, cómo ha ido variando su ejecución al 31 de diciembre del 2022. Entonces, es importante, señores, que estos recursos se ejecuten porque eso va a demostrar de que están cerrando algunas brechas a nivel del ámbito geográfico donde se desarrollen. Y también porque si no muestran ejecución presupuestal, corre el riesgo de que los recursos, en lugar de que vayan incrementando, que las transferencias se vayan incrementando, tengan un tema de disminución por falta de capacidad de gasto. Ustedes han escuchado esa palabra muchas veces en las entrevistas, en la televisión, de repente en los noticieros, los periódicos donde dice no existe capacidad de gasto. Entonces, ¿eso a qué se debe? De que no se ha ejecutado el presupuesto. ¿Y cómo sé, cómo me califican, cuál es el coeficiente que debo tener en cuenta para que los encargados del presupuesto digan que sí hay ejecución? La ejecución se mide a niveles de vengados. La ejecución presupuestal se mide a nivel de devengado en base a esta columna que ustedes están viendo donde dice avance de devengado. Este coeficiente porcentual que ustedes visualizan es lo que el Ministerio de Economía y Finanzas evalúa respecto a su PIA o PIN asignado. Ahora sí, pasamos a la ronda. Tenemos 15 minutos para la ronda de preguntas. Es importante que estas cosas queden claras todo cada uno de ustedes. Por favor, eh, queda aperturado este espacio para poder de repente preguntar, conversar, establecer algunas dudas, aclarar algunas dudas, establecer algunos puntos importantes, de tal forma que a ustedes como profesionales de la salud tengan claros los conceptos y los aspectos presupuestales, de tal forma de que en algún momento no les lleven a incurrir en error. Esos errores pueden ser plausibles de responsabilidades administrativas o penales.
¿verdad? ¿Están ahí? ¿No están? Señores, se trataba de hacer la exposición lo más simple posible para no entrar mucho en tecnicismo, de que ustedes les pueda la información, pueda llegar de manera clara, precisa, entendible. Ustedes pueden tener los conceptos generales necesarios para su buen desempeño como responsables, administradores, directores del centro hospitalario. Espero de ustedes las preguntas, por favor. De repente algún punto que reforzar. Estamos acá para todos para aprender. ¿Se escuchó una pregunta? ¿Se escuchó se escuchó bien el audio, la exposición? Una pregunta respecto al planeamiento estratégico, al presupuesto, a los programas presupuestales, sus metas presupuestales. También es importante que dentro del presupuesto ustedes conozcan lo que es la inversión pública, ¿ya? Ahora la inversión pública rige por la normativa establecida por el INVIERTE, justamente también en todas las entidades que existen en la oficina de lo que se llama la OPMI, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, ¿ya? Entonces, esa oficina de la OPMI también está vinculada al presupuesto público. Ahí esa oficina tiene como finalidad registrar todos los proyectos que tengan a nivel de idea, a nivel de expediente o ficha y a nivel de expediente técnico respecto a las inversiones que se puede hacer sobre el idea, ¿ya? En el sector salud, comúnmente están utilizando las IORs, que son proyectos por actividades, que no necesariamente significa, las IOR no es para construir algo nuevo, sino para realizar mejoras, ya para potenciar algo que ya existe.
Cuando realizo un IOR, de repente tengo equipamiento médico que está ya un poco obsoleto y necesito repotenciarlo, necesito mejorarlo. Entonces, para la adquisición de repente esos equipos médicos me va a conllevar a que de repente pueda realizar una IOR a través de una inversión no prevista, se registra y invierte, se asigna un presupuesto. Comúnmente estos están financiados por el FONCOR a nivel gobierno regional y el RO de repente a nivel de gobierno nacional para la compra de equipos, ¿no? Se viene ya con un proyecto, una serie de equipos, viendo su instalación y todo ello, ¿no? Mejora de repente un poco de la infraestructura para la instalación del equipo. Es decir, todo lo que nos permite una inversión por lugar. Y el tema del presupuesto, bien, ¿qué clasificador de presupuesto utilizo? Un clasificador de gasto, es un clasificador con una genérica 12, que es para el tema de inversión de activos no financieros. Así se llama, ¿eh? Inversión de activos no financieros, pero que es nada más y nada menos que la adquisición del equipamiento y de repente también otros servicios conexos a la adquisición de esos equipos para su funcionamiento. Ya entonces tener en cuenta esos temas, ¿no? El, el presupuesto, o sea, a través de la inversión, se realiza a través del invierno, a través de la invierte, a través de la oficina de programación multianual de inversiones, OPMI, ¿ya? Y que el OPMI es donde se registran todos los proyectos a nivel de idea, a nivel de fichas, a nivel de expediente técnico. También se registran las IORs, también son no previstas y que se requieren de una inversión. Hasta ahí, ¿alguna interrogante, alguna pregunta? No están preguntando nada en esta clase, en esta exposición. Bien, estimados amigos, profesionales de la salud, hasta aquí ha sido mi exposición. He creado, creo que prudente para que puedan realizar sus interrogantes como corresponde y poder aclararlos, reforzarlos. Y creo que la exposición ha concluido. Hasta la otra semana que ya tendremos la sesión cuarta, que vendrán otros temas también de igual importancia. Espero que esta exposición haya sido precisa, haya sido clara y que ustedes también hayan tomado los conocimientos necesarios a efectos de que puedan eh, asumirlos y también puedan también desempeñarse, les ayude a desempeñarse mejor en sus actividades administrativas y de dirección que puedan tener en sus centros laborales. Y no solamente eso, sino que también como profesionales de la salud y que están inmersos muchas veces en la ejecución del mismo gasto público, como médicos, como licenciados, como técnicos, ustedes puedan tener mínimamente los conocimientos necesarios para que puedan también realizar una gestión, bueno, en sus áreas usuarias, una gestión eficiente y eficaz. Y también les permita tener los conocimientos necesarios para que puedan realizar su gestión
la gestión que tenga tanto a nivel de su entidad como también fuera de su entidad para un mejor aprovechamiento de su presupuesto. ¿Sí? Recordando también que ustedes tienen que realizar la ejecución de su presupuesto respecto al CIS, teniendo en cuenta que también el CIS ha establecido parámetros, tiene su propia directiva para poder nosotros, en este caso ustedes como profesionales de la salud, ejecutar su presupuesto relacionado al CIS. Recordando también, aquí les recuerdo que la directiva del CIS prohíbe también pagar deuda de personal de ejercicios anteriores. No vaya a ser, no vaya a ser que esto vaya a sucederles y cometan un delito. Ya he visto en algunas entidades hospitalarias donde han pretendido pagar personal, claro, personal de salud, por sus labores que han ejecutado en ejercicios anteriores, dado por ejemplo en el año 2021, 2020, y querer pagar las transferencias que realiza el CIS. Hay que tener bastante en cuenta y siempre leer las resoluciones que emite el CIS respecto a la transferencia, porque en artículos primero como segundo establece las restricciones y establece también los anexos en que se puede gastar las transferencias, porque el CIF prioriza los gastos de sus transferencias realizadas. Entonces, eso es importante, con la finalidad de que ustedes no puedan incurrir en un tipo de equivocación, error que tenga algún tipo de consecuencia administrativa. Con esto, señores, acaba mi exposición. Que tengan muy buenas noches y nos vemos el día martes de la próxima semana. Gracias. Mm. Buenas noches con todos.